El gobierno de Argentina acusó al régimen de Nicolás Maduro de tomar como rehenes a extranjeros para asegurar su impunidad de cara a la toma de posesión del próximo 10 de enero. En Venezuela hay reacciones de activistas de derechos humanos y juristas que lamentan el incremento de la persecución política y las detenciones. Celebran la excarcelación de algunos ciudadanos que fueron arrestados luego de las elecciones presidenciales, al tiempo que denuncian que la puerta giratoria no se detiene mientras se registran liberaciones, otros son detenidos. 9 meses han pasado y aún no se ha entregado el salvoconducto a los 6 integrantes del equipo de la líder opositora María Corina Machado, que se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina. El gobierno de ese país denuncia que el madurismo los tiene como rehenes. Juristas venezolanos rechazan que pretendan intercambiarlos. Pudimos conocer que gobiernos como el de Ecuador están gestionando para que se les otorgue el salvoconducto y puedan salir del país. Sin embargo, el gobierno venezolano le ha pedido a otros presos a cambio de ello. Esto lo que denota fácilmente es que estas personas no están dentro de un proceso judicial, porque es el Poder Ejecutivo quien decide cómo, cuándo y dónde pueden dejar salir a estas personas o qué van a hacer o cuál sería el destino de ellos. Hace días, la líder opositora María Corina Machado denunció que sus 6 compañeros de confianza, refugiados en la Embajada de Argentina, están siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad. Son rehenes torturados en territorio argentino en Venezuela. La propia Naciones Unidas ha hablado a través de su misión de verificación de los hechos que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hay preocupación dentro de los defensores de derechos humanos. Cualquier persona que se atreva a criticar las acciones de la administración de Nicolás Maduro puede ser detenida. El derecho a disentir, consagrado en la Constitución, consideran que es criminalizado. Hoy día conocimos de la detención del ingeniero Carlos Azuaje, conocido ingeniero que en las redes sociales de forma crítica hace sus señalamientos hacia actos que considera que no están bien y que realizan funcionarios de este gobierno. Esta persecución de manera selectiva no se ha detenido y pienso que se va a incrementar muchísimo más en los próximos días. Denuncian que la persecución es selectiva y afecta directamente a defensores de derechos humanos. En menos de 2 semanas, Andreina Baduel, familiar de un preso político, y Oscar Murillo, defensor de derechos humanos, fueron citados ante la policía científica. Claramente genera alerta a todo el movimiento de derechos humanos, porque además de que se siga persiguiendo por vía judicial a activistas y defensores de derechos humanos, esto supone en sí mismo la revictimización de quienes se benefician del trabajo de las organizaciones y de los activistas de derechos humanos. El abogado Mariano de Alba asegura que los gobiernos de Ecuador y Suiza firmaron un acuerdo para que la Embajada de Suiza en Caracas asuma la representación de los intereses ecuatorianos en el país, dado que las autoridades venezolanas rompieron relaciones con Ecuador en el pasado mes de abril. Quiero saludar a esta hora al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, politólogo, director además del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Sánchez Berzaín, está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Mucho gusto, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de NTN 24. Bienvenido, comencemos por eso que denunció en este caso el gobierno de Argentina, o más bien dijo, acusó al régimen de Nicolás Maduro de tomar como rehenes a extranjeros para asegurar su impunidad de cara a la toma de posesión, que es el próximo 10 de enero. Como el mundo ya sabe y hemos denunciado aquí, en Venezuela se registró un fraude electoral, el presidente electo está en el exilio, es Edmundo González Urrutia, y el régimen ha dicho que Nicolás Maduro se va a posesionar el próximo 10 de enero. Pero el hecho es que un funcionario de la Embajada de Argentina ha sido detenido en Venezuela, además de un gendarme que cruzó la frontera desde Colombia para visitar a su pareja sentimental, a su novia y a su hijo, y hoy está en prisión. Por eso Argentina denuncia lo que estaría haciendo el régimen, que es capturar a estos extranjeros para de alguna manera negociar más adelante. Quiero un comentario del doctor Sánchez Berzaín, en principio por ahí. Es el ejercicio del terrorismo de Estado que el régimen dictatorial de Venezuela ha estado aplicando con más fuerza después de la derrota que sufre Nicolás Maduro el pasado 28 de julio, después de que le fracasa la narrativa del fraude electoral y cuando es evidente para todo el mundo el gran triunfo liderado por María Corina Machado con el candidato y hoy presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El tema es que la dictadura de Venezuela, en el modelo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, dirigidas por Cuba, integradas por la propia Venezuela,
por Bolivia y por Nicaragua, ha pasado del ejercicio del terrorismo de Estado interno contra los nacionales venezolanos al ejercicio del terrorismo de Estado contra ciudadanos extranjeros. Y en la posición de este gendarme argentino y de la denuncia que hace el gobierno argentino, hay ciudadanos italianos, hay ciudadanos de los Estados Unidos, hay ciudadanos de diferentes países, porque toman a esta gente inocente, la acusan falsamente, a efecto de utilizarlos después como moneda de cambio. No olvide usted que ha sido el régimen de Maduro el que ha utilizado presos, ciudadanos norteamericanos indebidamente sometidos a prisión para intercambiarlos con criminales como los sobrinos narcotraficantes de Maduro o como Alex Saab, el cajero y el lavador de dinero del régimen. Entonces, ahora mismo estamos viendo cómo, aplicando terrorismo de Estado, que es el uso de crímenes contra la ciudadanía de parte del gobierno para generar miedo en la población y con ese miedo lograr conductas que de otra forma no serían posibles, ejerciendo ese terrorismo de Estado sobre 6 asilados, 6 protegidos políticos en la Embajada de Argentina en Caracas, quiere liberar un criminal sentenciado que está en el Ecuador, que es el ex vicepresidente del dictador Rafael Correa, el señor Glass. O sea, lo que estamos viendo con toda claridad es la conducta criminal de un régimen que ha traspasado el ámbito del atropello y del terrorismo de Estado interno para atropellar a ciudadanos extranjeros, y esto va a traer efectos muy graves. Si Argentina fuera un país fronterizo con Venezuela, eso sería casus belli. Entonces aprovechan de cometer estos abusos, pero en algún momento en el ámbito del derecho internacional está la aplicación legítima de correctivos internacionales a efecto de que cese este gobierno terrorista, este régimen criminal, que es una amenaza no solamente para los venezolanos, que ya son sus víctimas, sino para los ciudadanos de cualquier parte del mundo que pasan por ese territorio. No hay diferencia entre los terroristas internacionales y el gobierno o el régimen de Venezuela ejerciendo estos actos de terrorismo de Estado dentro de su territorio. Bueno, dijo María Corina Machado, que es la líder de la oposición venezolana, sobre esos 6 opositores refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, que están siendo asediados por fuerzas del régimen, por los cuerpos de seguridad del régimen, son rehenes torturados por el régimen de Venezuela en territorio argentino. Creo que por allí también podría venírsele una acusación en instancias internacionales al régimen de Nicolás Maduro o al Estado venezolano como tal. Más que una acusación, ya es el momento de acciones concretas. Maduro está aprovechando que está socapado, que está protegido por los gobiernos paradictatoriales de Petro de Colombia y de Lula del Brasil, que son fronterizos con Venezuela, y que su frontera con Panamá es una frontera a la que él más bien ataca con la famosa presión migratoria a través de toda esa zona por la cual le llegan miles de venezolanos que están escapando de Venezuela, llegando a Panamá. Entonces, el tema es que aquí hay que ejercer presión sobre los gobiernos de Petro en Colombia y de Lula en el Brasil, que son paradictatoriales. ¿Por qué son paradictatoriales? Porque siendo gobiernos democráticos, están vinculados al sistema del socialismo del siglo XXI, a quien debe haber llegado a la presidencia. Petro no hubiera llegado nunca a la presidencia si no era con el financiamiento ilegal, como está demostrado, de Venezuela, de la dictadura de Venezuela, la penetración cubana y el sostenimiento del narcotráfico. El presidente del Brasil, además de eso, tiene el liderazgo del grupo del Foro de Sao Paulo y del manejo de este socialismo del siglo XXI. Y los dos, que tienen obligaciones jurídicas internacionales muy importantes como jefes de la política exterior, en el caso de Petro de Colombia y en el caso de Lula del Brasil, están socapando a la dictadura de Venezuela, permitiendo que todo esto suceda y más bien oficiando, como en el caso de Colombia, de mediadores para permitir que el crimen organizado que detenta el poder en Venezuela ejerza actos de terrorismo de Estado y de negociación absolutamente ilegal para cambiar criminales
por algo que es normal en el derecho internacional y que ya debió haber sucedido, que son los salvoconductos para los 6 venezolanos que están en la Embajada Argentina en Caracas. Es muy grave lo que está haciendo Petro, es gravísimo lo que está haciendo Lula, y es ahí donde la comunidad internacional tiene que apretar, porque no le está permitido a gobiernos democráticos tener conductas de protección, de cohabitación, pero además de complicidad con un régimen dictatorial de crimen organizado y que ejerce terrorismo de Estado como es el de Nicolás Maduro. Doctor Sánchez Berzaín, se viene el 10 de enero y algunos analistas dicen, bueno, será una prueba de fuego para la comunidad internacional, para el propio régimen de Nicolás Maduro, el autojuramentarse como presidente de Venezuela para un periodo de 6 años, cuando las actas electorales, las únicas que se conocen de ese proceso del 28 de julio, las ha mostrado la oposición, no solo dentro de Venezuela, también fuera del país. El mundo las puede ver en esa nube, en esa página web con resultados con Venezuela. ¿Y qué va a pasar a partir del 10 de enero? Es lo que se pregunta el mundo. Si realmente Edmundo González puede o no llegar a territorio venezolano, hoy está en el exilio, y qué va a pasar con gobiernos los más cercanos. Y usted lo decía muy bien, Brasil, al lado de Venezuela, el gigante de Sudamérica, el que está custodiando la Embajada de Argentina en Caracas, y Colombia, que en este momento es un aliado del régimen de Nicolás Maduro en temas comerciales, en temas de abastecimiento, pero ¿privará más eso, la relación comercial, que el respeto y la preservación de la democracia, que es lo que vamos a llamar como prueba de fuego para el próximo 10 de enero? ¿Quién va a asumir el poder en Venezuela a partir del próximo 10 de enero? Hay un retorno al cumplimiento de las obligaciones internacionales, y lo que va a pasar el 10 de enero es que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, va a ser el presidente de Venezuela. Hoy día el detentador del poder en Venezuela es el dictador Nicolás Maduro, pero a partir del 10 de enero es nadie, es un usurpador. Hoy día está fuera de la ley, pero a partir del 10 de enero va a estar absoluta y marcadamente en una posición no solamente de usurpación, sino de crimen. Y lo que va a suceder es que el sistema internacional se va a aplicar, porque otro dato que no hay que perder de vista es que el 20 de enero toma la presidencia de los Estados Unidos Trump 47 con un secretario de Estado que se llama Marco Rubio, y que eso genera un contexto de cambio absoluto en la política internacional que hace volver no solamente a las Américas, sino al mundo, al cumplimiento de obligaciones internacionales que lamentablemente en el último tiempo no se han estado cumpliendo. Entonces, de una u otra manera, el dictador Maduro tiene los días contados, y si algo de razón le queda, debería negociar o producir un mecanismo de transición con alguna garantía para escapar a alguna parte antes de que le suceda lo que ya ha sucedido con el dictador sirio en días pasados. Quiero agradecer al doctor Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Gobierno de Bolivia, politólogo, además director del Instituto Interamericano para la Democracia, por compartir con nosotros esta tarde. Siempre un gusto, será hasta la próxima. Encantado, felicidades. Buenas tardes.